Bienvenidos a una nueva clase del curso Materiales en Ingeniería. En la sesión de hoy estudiaremos el origen cuántico del magnetismo. Este origen es a través del momento de dipolo magnético y veremos cómo este momento de dipolo magnético se origina a partir del momento angular y además del momento angular intrínseco, es decir, el spin de las partículas. Para determinar el momento magnético, pensemos en un átomo que tenga un solo electrón. En este caso, como el que está descrito en la figura, la velocidad del electrón es tangencial a la trayectoria y es tal que es perpendicular al radio de la trayectoria. Por lo tanto, el momento angular será igual en este caso a la masa por la velocidad por el radio. Además de esto, recordemos que la corriente eléctrica que se genera en este caso debido al paso del electrón alrededor de esta órbita será igual al valor de la carga sobre el tiempo o el periodo que se demora en dar una vuelta completa. Ese periodo o el tiempo que se demora en dar una vuelta depende de la velocidad que él lleva y también dependerá del perímetro de la trayectoria. Por lo tanto, tenemos entonces que la corriente será igual a menos E por la velocidad sobre 2πr. Ahora podemos recordar el concepto de momento de dipolo magnético. El momento de dipolo magnético, por definición, se determina mediante el valor de la corriente por el área, cuyas unidades son entonces en amperios por metros cuadrados. Para determinar el momento magnético de este electrón, entonces multiplicamos el valor de la corriente que hemos obtenido anteriormente por el valor del área, el cual es πr cuadrado. En este caso tenemos entonces que será menos E por la velocidad sobre 2πr, que es el perímetro, y el área, que es πr cuadrado. Podemos observar entonces que el momento de dipolo magnético tiene su origen en el momento angular, debido a que aquí obtenemos que E por B por R sobre 2, si recordamos de la definición de momento angular, podemos observar que B por R es igual a L sobre M. Por lo tanto, podemos obtener que el momento magnético será igual a menos E por el momento angular dividido 2 veces la masa, en este caso del electrón. Ahora, si al resultado que obtuvimos para el momento de dipolo magnético lo multiplicamos y lo dividimos por la constante de Planck, podemos definir una nueva variable llamada el magnetón de Bohr, el cual será igual entonces a la carga por la constante de Planck sobre 2 veces la masa del electrón. Este magnetón de Bohr es una medida del momento de dipolo de la celda unitaria y depende solamente de la constante de Planck y la masa del electrón. Puede obtenerse entonces que el valor del momento de dipolo magnético dependerá entonces del magnetón de Bohr, como tenemos en esta ecuación. Además de eso, también existe una contribución al momento angular por parte de la rotación intrínseca del electrón, es decir, su spin. Por lo tanto, el momento de dipolo magnético tiene realmente una contribución de momento angular y otra contribución dada por el momento angular intrínseco, es decir, el spin del electrón. Es así que el origen del magnetismo es el momento de dipolo magnético y el origen de este momento de dipolo magnético, como hemos visto, es el momento angular orbital y el momento angular intrínseco, es decir, el spin. Ahora bien, hemos encontrado el valor del momento de dipolo magnético para un átomo de hidrógeno, el cual sería, en otras palabras, el imán más pequeño que existe. En este caso, vamos a poner este átomo de hidrógeno entonces en medio de un campo magnético y a ver qué interacción aparece entre este pequeño átomo, es decir, este pequeño imán, con el campo magnético externo. Para esto, recordemos entonces que el hamiltoniano de una partícula, para efectos cuánticos, depende del momento lineal al cuadrado sobre 2 veces la masa y la energía potencial, en este caso de atracción del electrón alrededor del núcleo. En este caso tenemos entonces la parte de la energía cinética y la parte de la energía potencial. Si sometemos este átomo de hidrógeno, es decir, el imán más pequeño, ante un campo magnético externo, como se observa en la figura, el cual va en dirección Z, podemos expresar entonces este campo magnético de tal manera que solo tenga componentes en la dirección Z. Recordando que el campo magnético lo podemos expresar en función del potencial vectorial magnético, el cual, si es homogéneo, puede estar definido mediante la forma B cruz R dividido 2, teniendo en cuenta el gauge de Coulomb, que me dice que la divergencia de este potencial vectorial magnético debe de ser igual a 0,
podemos determinar entonces el valor de este potencial vectorial magnético. Recordemos entonces que para calcular este producto vectorial debemos hacer el cálculo entonces en I, J, K, vectores unitarios. Aquí las componentes del campo magnético, que como dijimos solamente tiene componente en dirección K. Y en este caso de R, el vector posición será entonces X, Y y Z. Cuando realizamos este producto vectorial, podemos obtener entonces que el potencial vectorial magnético tiene solamente la forma menos B por Y medios X por B medios y Z. También debemos de recordar que cuando este momento magnético está en presencia de un campo magnético externo, existe entonces una interacción tal que hace que el momento magnético se oriente en la dirección del campo magnético aplicado. La energía necesaria para esta orientación, recordemos, depende entonces del momento de dipolo magnético producto punto por el campo magnético aplicado. Recordemos que en este caso el momento de dipolo magnético tiene la contribución del spin y del momento angular, aunque la contribución del spin es mucho más fuerte que la contribución del momento angular. Teniendo en cuenta esto y recordando la definición del momento magnético en función del spin del electrón, podemos expresar entonces que este cambio de energía o la energía necesaria para orientar al momento de dipolo en la dirección del campo magnético será igual a menos G por el magnetón de Bohr por el campo magnético por la proyección del spin en la dirección del eje Z. En este caso, como hemos dicho, el campo magnético está siendo aplicado en la dirección del eje Z. Por lo tanto, como para el spin del electrón tenemos solamente dos posibilidades en más o menos un medio para el ms, podemos observar entonces que la energía necesaria para que que el momento magnético se oriente en la dirección del campo magnético aplicado dependerá entonces del magnetón de Bohr, del campo magnético y tendrá dos direcciones, una dirección en el sentido del campo aplicado y otra dirección en el sentido opuesto al campo aplicado, y dependerá entonces del valor del campo magnético y del magnetón de Bohr. Además del spin, el cual es el responsable del momento de dipolo magnético, también hay una contribución del momento angular orbital. Recordemos que cuánticamente el momento angular lo podemos determinar como h barra por L por la sumatoria de RI cruz P sub I. También debemos de recordar el concepto del acople mínimo. En este caso, el acople mínimo lo que nos va a hacer es llevar el operador momento lineal al valor del operador de momento lineal original más la contribución de este potencial vectorial magnético. Así, podemos entonces escribir el hamiltoniano cinético como, en vez de solamente P sub I sobre 2m, será la P más E por A sobre 2m al cuadrado. Por lo tanto, debemos desarrollar entonces este hamiltoniano cinético para obtener los valores de la contribución del hamiltoniano por la parte magnética del campo magnético aplicado. Recordando entonces la definición en mecánica cuántica para el operador momento lineal, la cual se define en función del operador gradiente como menos i h barra gradiente, podemos desarrollar entonces el hamiltoniano cinético, donde tenemos entonces que el hamiltoniano cinético será igual a 1 sobre 2m por P más E por A al cuadrado. Reemplazando entonces aquí en P la definición del operador de momento lineal, tenemos entonces que esto es igual a 1 sobre 2m por menos i h barra gradiente más E por A multiplicado por menos i h barra gradiente más E por A. Desarrollando entonces en este caso lo que tenemos es que el hamiltoniano cinético se nos convierte entonces en menos h barra cuadrado por el laplaciano menos e por i h barra, la divergencia de A, menos i h barra por la carga por A punto gradiente más e cuadrado por A punto A.
Así entonces el hamiltoniano cinético se nos convierte de la forma menos h barra cuadrado sobre 2m por el laplaciano, aquí nos faltaba 1 sobre 2m, por el laplaciano, más e sobre 2m por p punto a más a punto p más e cuadrado sobre 2m por a punto a. Recordando entonces que con el gauge de Coulomb podemos expresar a p punto a igual a punto p, podemos escribir entonces este hamiltoniano cinético de la forma la sumatoria desde i igual a 1 hasta z, donde z es el número total de electrones. Estamos generalizando no solo para un átomo con un electrón, sino para un átomo con muchos electrones. Y finalmente hacemos un sólido con n átomos. Bien, tenemos entonces el hamiltoniano cinético igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta z de p sub i cuadrado sobre 2m más b sub r más e sobre m que multiplica a punto p más e cuadrado sobre 2m que multiplica a punto a. Podemos decir entonces que en este hamiltoniano total que hemos logrado encontrar, tenemos una parte la cual ya conocemos y la vamos a llamar el hamiltoniano cero o el hamiltoniano sin perturbar, como si no existiera campo magnético aplicado, y otra parte del hamiltoniano que corresponde a la perturbación. Esta perturbación es debida precisamente al campo magnético aplicado, que está en este caso en la dirección del eje Z. Como el hamiltoniano total que experimenta en este caso la partícula en medio del campo magnético está compuesto entonces por un término del hamiltoniano sin perturbar y por un término de perturbación, vamos a calcular estos términos de perturbación. Llamemos a esta primera parte del término 1 y a esta segunda parte del término 2, ambos términos de la perturbación. Desarrollemos el primer término de la perturbación. En este caso, ese término será igual entonces a E sobre M por A punto P. Recordemos entonces que el potencial vectorial magnético lo habíamos definido entonces como B cruz R medios, y aquí vamos a hacer entonces punto P. Recordamos ahora una propiedad del triple producto mixto, donde lo que debemos de recordar es que A cruz B punto C es igual a B cruz C punto A. Utilizando esta identidad entonces podemos expresar en este caso A punto P como un medio de R cruz P punto B. Y recordemos que este R cruz P es el momento angular orbital, si lo dividimos por la constante de Planck, porque es cuántico lo que estamos realizando. Finalmente, entonces ese término de E sobre M por A punto P, podemos observar que tiene entonces la forma de H barra medios por L punto B. Por lo tanto, el primer término en el hamiltoniano perturbado, como podemos observar, es un término en un producto punto entre el momento angular orbital y el campo magnético. A este término lo vamos a llamar el término paramagnético. Es decir, el momento de dipolo magnético se alinea en la dirección del campo magnético aplicado. Como recordamos, el momento angular depende del momento de dipolo magnético, entonces lo que podemos expresar es que en este caso lo que tenemos es que este término L punto B es de la forma del magnetón de Bohr por L punto B. Vamos ahora a desarrollar el segundo término de la perturbación del hamiltoniano, este término de A punto A. Para desarrollar este segundo término de la perturbación, entonces simplemente veamos cuánto vale este término de E cuadrado sobre 2m por A punto A, recordando la definición para el potencial vectorial magnético, lo cual será entonces E cuadrado sobre 2m por un medio de B cruz R
por 1/2 de B cruz R, lo cual es realmente igual entonces a E cuadrado sobre 2M por 1/4 de B cruz R al cuadrado. Finalmente tenemos entonces que este término sería igual entonces a E cuadrado sobre 8 veces la masa del electrón por B cruz R al cuadrado. Y a este término lo vamos a llamar entonces el término diamagnético del hamiltoniano perturbado debido a la presencia del campo magnético aplicado. Finalmente podemos expresar entonces el hamiltoniano total que experimenta esta partícula como el hamiltoniano sin perturbar, que ya vimos que era la parte esta de acá, pi cuadrado sobre 2m más el potencial, más entonces la parte de perturbación que tiene un término que es el término paramagnético correspondiente al magnetón de Bohr por L.B, término paramagnético de la perturbación, más el término diamagnético de la perturbación, que será entonces en este caso B cruz RI al cuadrado. Podemos observar entonces que cuando se aplica un campo magnético a un momento de dipolo aislado, existen entonces dos efectos perturbativos. Un efecto debido al término paramagnético, que será si se puede alinear el momento de dipolo en la dirección del campo magnético, y tenemos otra contribución que será entonces el término diamagnético, que es debido a la generación de un campo magnético inducido en la dirección contraria al campo magnético aplicado. Debemos tener en cuenta que además de la contribución al momento de dipolo magnético por parte del momento angular orbital, hay una contribución más fuerte aún, y es la contribución del momento angular intrínseco, es decir, el spin. Por lo tanto, la contribución al término paramagnético no tiene solamente la contribución del momento angular orbital, sino la contribución del spin, de tal manera que el hamiltoniano total será igual al hamiltoniano cinético, la parte que ya conocemos de el P cuadrado sobre 2M más el potencial, más entonces en este caso el magnetón de Bohr, que multiplica a la contribución del momento angular orbital más la contribución del spin. Como el spin solo tiene dos posibles direcciones de, en este caso de direccionamiento del momento angular intrínseco, entonces debemos de multiplicar por un factor que vamos a llamar G sub S, y ese factor G sub S vale exactamente 2. Tenemos entonces que ya no será solamente L.B, sino L más G por S punto B, más, ahora sí, E cuadrado sobre 8M, la masa del electrón, el campo magnético aplicado, cruz R sub I al cuadrado. Tenemos entonces que esta será la contribución total paramagnética, que tiene en cuenta tanto la contribución del momento angular orbital como el momento angular intrínseco de spin, y en este caso este es el término diamagnético. De tal manera que dependiendo del valor de esta susceptibilidad magnética podemos clasificar a los materiales magnéticos en paramagnéticos, diamagnéticos o ferromagnéticos. Diremos entonces que un material es diamagnético cuando la susceptibilidad magnética es negativa, es decir, responde con un campo magnético inducido en dirección contraria al campo magnético aplicado. En general, el valor de esta susceptibilidad magnética, además de que es negativa, es baja en magnitud. Esto para el caso diamagnético. En el caso diamagnético decimos entonces que tenemos una susceptibilidad magnética positiva, indicando entonces que los momentos de dipolo magnético se orientarán en la dirección del campo magnético aplicado. El valor de esta susceptibilidad magnética también es pequeña y es positiva. Finalmente, también tenemos entonces el ferromagnetismo para los casos en los que la susceptibilidad magnética es positiva y muy grande, de tal manera que hay una fuerte respuesta del material ante un campo magnético aplicado. Podemos entonces hacer una gráfica de la magnetización en función del campo magnético aplicado, el cual en general depende de la temperatura, y podríamos obtener entonces que dependiendo de la susceptibilidad magnética, que como se observa en esta ecuación, es una relación lineal entre el campo magnético aplicado y la magnetización, esto solo para los materiales lineales, cumple entonces de tal manera que podemos
observar que la pendiente de esa línea recta, si es positiva, se implicará que la susceptibilidad magnética es positiva y tenemos entonces un material paramagnético. Si esa pendiente es positiva y muy alta, tenemos entonces un material ferromagnético. Mientras que si esa pendiente es negativa, tenemos una susceptibilidad magnética negativa y por lo tanto podremos decir que tenemos un material diamagnético. Hemos visto entonces el comportamiento de un átomo en medio de un campo magnético aplicado. ¿Cómo se ha producido entonces una perturbación, la cual tiene dos contribuciones? Una contribución diamagnética, la cual es responsable de que se genere o induzca un momento de dipolo magnético en dirección contraria al campo magnético aplicado, y otra contribución por parte del término paramagnético, el cual lo que hace es tratar de orientar a los momentos de dipolo magnético en dirección del campo magnético aplicado. Estas son las consideraciones cuánticas entonces que tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de un átomo en medio de un campo magnético aplicado.